Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Valenciana. Pertenece a la parte específica, opción C. La asignatura es la de Química y la convocatoria la de junio de 2018. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son moles, concentración de disoluciones, estructura del átomo, los números cuánticos, configuración electrónica, radioatómico, estequiometría, cálculo de pH y formulación orgánica. Y antes de comenzar a resolver este examen, os recuerdo, si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo os agradecería que le dierais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido como este. Y ahora, sin más dilación, comenzamos con este interesante y completo examen. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: se disuelven 171 gramos de sacarosa, C12, H22 o 11 en 2 litros de disolución. Calcula, apartado A, el número de moles que contiene. Apartado B, la molaridad de la disolución. Apartado C, de esta disolución se toman 100 mililitros, a los que se les añade agua hasta medio litro de disolución. ¿Cuál será la molaridad de la nueva disolución? Como podéis ver, nos dan como datos las masas atómicas de oxígeno, carbono e hidrógeno. Vamos a contestar en primer lugar el apartado A. Los moles se calculan a partir de la masa y de la masa molecular relativa del compuesto. En este caso, la masa molecular relativa de la sacarosa podéis ver que es 342 gramos partido mol. Así, utilizamos la fórmula que nos relaciona la masa con los moles. El número de moles es igual a la masa dividido la masa molecular. En este caso, 171 gramos de sacarosa dividido su masa molecular relativa, que son 342 gramos por mol. El resultado de la operación, ahí lo tenéis en pantalla, 0,5 moles de sacarosa. Y ese es el resultado del apartado A. Continuamos con el apartado B. La concentración molar se calcula mediante la fórmula molaridad igual a moles de soluto, en este caso la sacarosa, dividido el volumen de disolución expresado en litros. Tenemos todos los datos, así que simplemente sustituimos. La molaridad es igual a 0,5 dividido entre 2. El resultado, ahí está. La molaridad de la disolución es 0,25 mol partido litro. Continuamos ahora con el apartado C. De esta disolución se toman 100 mililitros. Pues vamos a calcular la masa de sacarosa que hay en esos 100 mililitros. Los moles de soluto es igual a la molaridad por el volumen de disolución en litros, de manera que en 100 mililitros de sacarosa encontraremos, como podéis ver ahí después de hacer la operación, 0,025 mol de sacarosa. Se calcula ahora la concentración al llevar esos 0,025 mol a medio litro de disolución. Es decir, esos moles que estaban en 100 mililitros vamos a añadir el agua hasta que haya medio litro de disolución. La molaridad son los moles de soluto partido el volumen de disolución, es decir, la molaridad será 0,025 dividido 0,5. El resultado, como podéis ver en pantalla, es 0,05 mol partido litro. Como podéis comprobar, la disolución está ahora más diluida. De hecho, hemos hecho una dilución que se llama de 1 a 5. Es decir, hemos diluido 5 veces. Por eso la concentración es 5 veces menor. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: de las siguientes combinaciones de números cuánticos, ahí las tenéis en pantalla. Apartado A, ¿cuáles son posibles? Razona la respuesta. Apartado B, en los casos posibles, identifica el orbital que representan. Vamos a resolver el ejercicio. Hay 4 números cuánticos, como podéis ver en pantalla, y en este orden: n, l, m y s. Los posibles valores que pueden tomar los números cuánticos son los siguientes. El valor de n, número cuántico principal, es un número 1, 2, 3, etc.
el valor del número cuántico secundario L comienza en 0, 0, 1, 2, etc. hasta n-1, de manera que la L siempre debe ser más pequeña que la N. Por otro lado, M va desde menos L hasta L, de 1 en 1 y pasando por el 0. Por lo que podemos decir que menos L es menor o igual que M, menor o igual que L. Esta condición descarta como válida la combinación 2. ¿Por qué? Porque el número cuántico L en esa combinación es 0 y el M es 1, que es más grande que L, y eso está prohibido. El spin puede tomar el valor más un medio y menos un medio, pero en todos los casos pues han puesto esos valores, con lo cual de momento nada más que objetar. El resto de combinaciones, por lo tanto, son posibles. Ahora indicaré a qué orbital representa. La primera combinación podéis ver que tiene el valor del número cuántico principal 2 y el del secundario 1. Eso significa que pertenece a un orbital atómico 2p. La segunda combinación tiene número cuántico principal 4 y número cuántico secundario 2. Por lo tanto, pertenece a un orbital 4d. Y por último, la combinación cuarta, que tiene como número cuántico principal 3 y secundario 0, pertenece a un orbital atómico 3s. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Los números atómicos del oxígeno, el flúor y el sodio son, respectivamente, 8, 9 y 11. Apartado A. Escribe sus configuraciones electrónicas. Apartado B. Justifica qué ion estable forma cada uno de ellos. Apartado C. Ordena los elementos anteriores de mayor a menor radio atómico. Vamos a resolver el ejercicio. Para escribir las configuraciones electrónicas se utiliza la regla de Moeller. Ahí la tenéis y podéis comprobar el orden en el cual se deben llenar los orbitales atómicos. Primero el 1s, luego el 2s, el 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, etc. En nuestro caso, como el oxígeno tiene 8 electrones, puesto que su número atómico es 8, la configuración del oxígeno será 1s2, 2s2, 2p4. El flúor tiene un electrón más, por lo tanto su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p5. Y por último el sodio, que tiene 11 electrones, tendrá una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y ahí están las tres configuraciones electrónicas que nos pedían. Continuamos con el apartado B. Para determinar el ion más estable que formarán, se debe tener en cuenta que la tendencia natural de los átomos es adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos en la tabla periódica. En este caso, los tres elementos tendrán tendencia a adquirir configuración electrónica 2p6. Por ello, el oxígeno debe ganar 2 electrones y el ion más estable del oxígeno será el ion 2-. El flúor debe ganar solo un electrón, por ello el ion más estable del flúor será el ion F-1, conocido como ion fluoruro. Y en el sodio debe perder un electrón, por ello el ion más estable del sodio será el sodio más 1, que lo escribimos como sodio más. Continuamos ahora con el apartado C. Dejo ahí las configuraciones electrónicas porque me van a hacer falta para poder ordenar los elementos de mayor a menor radio iónico. El elemento del tercer periodo, el sodio, es el de mayor radio atómico porque tiene un mayor número de capas. Y los del segundo periodo, oxígeno y flúor, son de menor tamaño que él. Además de tener un mayor número de capas, hay que decir que el sodio, al tener un solo electrón en la última capa, podemos decir que este electrón se encuentra mucho más apantallado que los electrones de las últimas capas de oxígeno y flúor, y eso también contribuye a que su radio atómico sea mayor. Por otro lado, se comparan los elementos del mismo periodo. A mayor número de protones, mayor será la carga nuclear, y por lo tanto mayor será la atracción a los electrones de la última capa. Esa mayor fuerza de atracción provoca un menor radio atómico. Por ello, y siguiendo este razonamiento, el átomo de flúor tiene un radio atómico más pequeño que el del oxígeno. Y así podemos terminar el ejercicio. El radio atómico del flúor es el más pequeño, el radio atómico del oxígeno
es el intermedio y el radioatómico del sodio es el mayor. Como nos dicen que los ordenemos de mayor a menor radioatómico, podemos decir que el radioatómico del sodio es el mayor, a su vez este es mayor que el del oxígeno y el del oxígeno es mayor que el del flúor. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: el cloruro de hidrógeno en disolución acuosa ataca al zinc obteniéndose cloruro de zinc y desprendiendo gas hidrógeno. Si tenemos 100 gramos de zinc de pureza 90% que reacciona con exceso de cloruro de hidrógeno, apartado A, escribe y ajusta la reacción. Apartado B, los gramos de cloruro de hidrógeno que se necesitarán para reaccionar con el zinc. Y apartado C, el volumen de hidrógeno que se desprenderá a la presión de una atmósfera y 0 grados centígrados. Vamos a resolver el ejercicio. Ahí nos dan también como datos las masas atómicas de hidrógeno, cloro, zinc y la constante R de los gases ideales. Y ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, se escribe la ecuación química, tal como nos piden en el apartado A. Y aunque no nos lo pidieran, para poder resolver los apartados B y C, necesitamos escribir esta ecuación química y ajustarla. En este caso, tal como dice el enunciado, el zinc reacciona con el ácido clorhídrico y se desprende cloruro de zinc e hidrógeno, tal como tenéis en pantalla. Ajustamos la ecuación química poniendo un 2 delante de la molécula de cloruro de hidrógeno y ahí ya tenemos la ecuación química ajustada. Se calculan los gramos de zinc a partir de la pureza. En este caso, como es del 90% y disponemos de 100 gramos, inicialmente pues la masa de zinc real son 90 gramos. A partir de ahí se calculan los moles de zinc con la fórmula moles igual a masa partido masa molecular. En este caso, masa atómica relativa del zinc, 90 entre 65,4 nos dan 1,376 moles de zinc. Se aplica ahora el factor de conversión correspondiente para relacionar la cantidad de zinc con la cantidad de cloruro de hidrógeno. En este caso, colocamos los moles de zinc, la línea del factor de conversión, en la parte de abajo un mol de zinc y en la de arriba la relación que hay. Por cada mol de zinc reaccionan 2 moles de HCl. Simplificamos y obtenemos que reaccionan 2,752 moles de HCl. Para calcular los gramos de cloruro de hidrógeno necesitamos su masa molecular. Ahí la tenéis. Utilizando los datos que nos da el enunciado podéis calcular que es 36,5. Y aplicando la fórmula que relaciona los gramos con los moles, escribiremos masa de cloruro de hidrógeno es igual a los moles por la masa molecular, 2,752 por 36,5. El resultado será de 100,45 gramos de HCl reaccionarán con esos 100 gramos de zinc del 90% de pureza. Continuamos con el apartado C. Vamos a calcular ahora el volumen de hidrógeno que se desprenderá a la presión de una atmósfera y 0 grados centígrados. Recordamos la ecuación química que teníamos ya ajustada y ahora vamos a aplicar el factor de conversión correspondiente para poder calcular los moles de hidrógeno. Disponemos de 1,376 moles de zinc, lo hemos calculado ya anteriormente, y hacemos el factor de conversión poniendo en el denominador un mol de zinc y en el numerador un mol de hidrógeno. Como podéis ver, la relación que hay entre los moles de zinc que reaccionan y los moles de hidrógeno que reaccionan es 1 a 1, por lo tanto los moles de hidrógeno obtenidos serán iguales a los de zinc, 1,376 moles de hidrógeno. Calculamos el volumen aplicando la ecuación de los gases ideales, P por V igual a N por R por T. Sustituimos los datos, despejando previamente el volumen, lógicamente, y obtenemos que el volumen de hidrógeno es de 30,8 litros. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: apartado A, haz un estudio de los enlaces que se rompen y los que se forman en el transcurso de la siguiente reacción. Ahí tenéis la reacción en pantalla. Apartado B, empleando las entalpías de enlace, calcula la entalpía de la reacción anterior. Y aquí nos dan como datos las entalpías de enlace. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, contestaremos: se rompen en la molécula de metano, CH4, 4 enlaces carbono-hidrógeno y en la molécula de cloro un enlace cloro-cloro. Mientras que en los productos se forman 3 enlaces carbono-hidrógeno,
un enlace carbono-cloro y un enlace hidrógeno-cloro. La entalpía de la reacción se calcula con la fórmula que tenéis en pantalla. Suma de las entalpías de los enlaces rotos menos suma de las entalpías de los enlaces formados. Calculo por partes. En primer lugar, sumo las entalpías de los enlaces rotos. 4 por la entalpía del enlace carbono-hidrógeno más entalpía del enlace cloro-cloro. Podéis ver que nos da un resultado de 1899 kilojulios. Por otro lado, la entalpía de los enlaces formados la calcularemos multiplicando 3 por la entalpía de enlace carbono-hidrógeno y le sumaremos la entalpía del enlace carbono-cloro y la entalpía del enlace hidrógeno-cloro, que son los enlaces que se han formado. El resultado es de 2013 kilojulios. Y aplicamos la fórmula que tenemos arriba. 1899, que es la entalpía de los enlaces rotos, menos 2013, que es la entalpía de los enlaces formados. El resultado, ahí está, menos 114 kilojulios. Por lo tanto, la entalpía de la reacción es de menos 114 kilojulios. Por ser negativa, podemos decir que la reacción es exotérmica. El ejercicio dice lo siguiente. Sabemos que el 1-hexeno y el 1-hexino son hidrocarburos. Ahí tenemos la primera pregunta. Explica brevemente el concepto y la composición química de los hidrocarburos. Apartado B. Escribe la fórmula semidesarrollada del 1-hexeno. Apartado C. Escribe la fórmula semidesarrollada del 1-hexino. Apartado D. Razona si el 1-hexeno y el 1-hexino son isómeros entre sí. Apartado E. Formula y nombra un isómero de posición del 1-hexeno. Vamos con todos estos apartados, que son cortos, pero son bastantes. Empezamos. Un hidrocarburo es una sustancia formada por carbono e hidrógeno. Su estructura está definida por una cadena de carbonos enlazados entre sí. Los hidrógenos se unen a los carbonos de la cadena. Cada átomo de carbono tiene 4 enlaces disponibles que utilizará para enlazarse a otros átomos de carbono o a átomos de hidrógeno. La fórmula semidesarrollada del 1-hexeno es esa que tenéis en pantalla. La terminación eno nos indica que en el primer carbono debe haber un doble enlace. En cambio, en el 1-hexino, la terminación ino nos indica que en el primer carbono debe haber un triple enlace. Dos sustancias son isómeros si tienen la misma fórmula molecular. Por ello, el 1-hexeno y el 1-hexino no son isómeros, porque sus fórmulas moleculares son distintas. Ahí podéis ver que la del 1-hexeno es C6H12 y la del 1-hexino es C6H10. No coinciden el número de hidrógenos. Y un isómero del 1-hexeno de posición sería el 2-hexeno. El doble enlace lo movemos al segundo carbono. Por eso se llama isómero de posición, porque cambia la posición del grupo funcional. En este caso, ese doble enlace. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo y compartierais estos vídeos con más personas que los necesiten. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.